Buenos días, jóvenes. Hoy en la disciplina de biología perteneciente al campo disciplinar de ciencias experimentales veremos el tema importante de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad abarca, por tanto, la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen cada especie y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto. La biodiversidad puede agruparse en tres elementos o niveles, diferenciados, pero estrechamente relacionados. Son la diversidad ecológica o de espacios, la diversidad de especie, también llamada de organismos vivos, la diversidad genética. Estos tres elementos de la biodiversidad se organizan en niveles jerárquicos, de modo que el primero, diversidad de espacios, incluye la diversidad de especies, y la diversidad genética. La diversidad de espacios incluye los ecosistemas como núcleo central. Estos son conjuntos dinámicos de plantas, hongos, animales, microorganismos y el medio físico que lo rodea, interactuando como una unidad funcional. Por eso se le denomina ecosistemas. Para entenderlo un poco mejor, podríamos comparar los ecosistemas con una ciudad. Las relaciones de cada uno de sus colectivos, que equivaldrían en este caso a las especies, entre ellos y con su medio físico, son las que hacen la convivencia posible. Esto quiere decir que la diversidad ecológica son los ecosistemas que existen en el planeta. Podemos mencionar los desiertos, bosques y otros grupos que se relacionan entre ellos y su entorno. La diversidad de especies incluye los seres vivos con características comunes. En este caso, la especie constituye su núcleo. No obstante, abarca también otros grupos menores como subespecies y poblaciones, y también otros más amplios que agrupan especies con características comunes en géneros, familias o clases. Dentro de este elemento de la biodiversidad se encontrarían, por ejemplo, los chimpancés como especie, pero también cada uno de los individuos de esta especie que forman las poblaciones que se reparten por el planeta. Y ampliando nuestro campo de visión, incluiríamos los chimpancés, junto con los orangutanes, los lemures, o los seres humanos dentro del grupo de los primates. Esta diversidad de especies es el orden o clasificación de las especies. Juntar a todos los que tienen el comportamiento y apariencias similares, en grupos, por ejemplo,
los mamíferos. A su vez, estos juntos con leones, ballenas, ornitorrincos o ratas, se encuentran dentro de la clase de los mamíferos, que junto con aves, peces, insectos, corales o esponjas pertenecen al reino de los animales. La diversidad genética incluye, por su parte, los componentes del código genético de cada organismo y la variedad de estos entre individuos dentro de una población y entre poblaciones de una misma especie. Así, por ejemplo, la diversidad genética de la especie humana abarcaría desde las variaciones entre los distintos grupos étnicos hasta las diferencias entre individuos. Estos tres elementos de la biodiversidad, espacio, especies y genes, han de entenderse y tenerse muy en cuenta a la hora de proteger y cuidar a la biodiversidad. Esto quiere decir que la diversidad genética son las características que hacen diferentes a individuos de la misma especie. Por ejemplo, en el ser humano, la diferencia se ve en el color de la piel, en ojos, en el pelo. Causas de reducción de la diversidad. Pérdida de especies vegetales. La tala de bosques para propósitos agrícolas. Los incendios forestales. Extracción selectiva. Uso de especies para leña. Pérdida de especies animales. La caza furtiva. La caza furtiva corresponde a la caza ilegal de espacios. En vedado es un lugar prohibido para realizar la actividad de caza. Todas estas partes importantes van a hacer que la diversidad se vaya reduciendo. Por su atención, gracias.